Bueno, diversos cuestionamientos generó el anuncio del gabinete de José Antonio Kast, luego de que se priorizara figuras del mundo privado y en su mayoría independientes. Parlamentarios de oposición aseguran que la nómina de subsecretarios, además y otros parlamentarios del oficialismo, del futuro oficialismo, sostienen que los subsecretarios pueden subsanar la baja representación política, mientras que el actual oficialismo criticó el nombramiento de Jaime Campos. Colomba Aijos nos cuenta. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Así presentó el mandatario electo José Antonio Kast su primer gabinete ministerial. Uno que está conformado por 16 independientes y 8 militantes y cuyo anuncio generó cuestionamientos por representar el debut de algunos en la primera línea política. Exigirles la historia política antes de probar su eficiencia me parece mezquino. Tienen 51 días para obtener esos apoyos políticos, ir al Congreso y si no tienen juego de piernas, empezar a moverlos. Pero ese juego de piernas lo pueden aportar otras figuras. Por eso algunos parlamentarios y exautoridades esperan que la experiencia política se haga presente en la nómina de subsecretarios. Los partidos políticos tienen que estar disponibles para poder poner a su mejor gente para acompañar a estos ministros que no necesariamente tienen experiencia política, efectivamente, pero sí la tienen en distintos rubros que son importantes. Esperémonos a ver los subsecretarios, porque son personas muy capaces y los subsecretarios, algunos de ellos no tienen experiencia política. Yo quiero recordar, yo no tenía ninguna experiencia política cuando entré al primer gobierno del presidente Piñera el año 2010. Y hay que mirar, porque yo creo que los subsecretarios son importantes. En el caso de aquellos ministros que no tienen experiencia política, que tenga un buen subsecretario que la apoye en esas materias es muy significativo. Como también lo fueron los nombramientos de quienes tienen un pasado político distinto al de José Antonio Kast, como es el caso de Jaime Campos, próximo ministro de Agricultura, quien aún milita en el Partido Radical. Es bastante sorprendente el gabinete. Yo creo que todavía muchos lo estamos digiriendo, pero es precisamente porque una situación excepcional como la que está viviendo Chile requiere precisamente una medida y un gabinete excepcional para sacar las tareas adelante. Y así también lo expresó Campos, quien ya se desempeñó como ministro en el pasado durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de quienes se ha distanciado políticamente. Incluso apuntó sus dardos a la actual administración del presidente Gabriel Boric. El gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia. Eso. ¿Pero usted era concertacionista? Por supuesto, sí, pero yo no voté por el presidente Boric en la elección. Anulé el voto en esa ocasión. Tenemos ahora una gran posibilidad, que es la del diálogo político. Y me sentí orgulloso cuando iban presentando a los ministros, decir ex ministro de Agricultura del gobierno del presidente Lagos, ex ministro de Justicia de la expresidenta Bachelet. Un orgullo. Jaime Campos, parece que cualquier color le acomoda. Y así como fue capaz de ser ministro de la presidenta Bachelet, hoy, sin ningún pudor, se atreve a ser ministro de la antítesis de aquello que es José Antonio Kast. En el actual oficialismo también recuerdan el impasse protagonizado por Campos cuando se negó a firmar el decreto que disponía el cierre de Punta Peuco, tal como lo había ordenado la entonces presidenta Bachelet. Al ser consultado al respecto y considerando la reconversión del recinto impulsada en noviembre pasado, el futuro secretario de Estado la calificó como un arreglo cosmético nada más. Bueno, tras conocerse el gabinete de José Antonio Kast, otro nombre que generó controversia es el de Judith Marín, representante del Partido Social Cristiano, quien va a arribar al Ministerio de la Mujer. Las opiniones a favor y en contra de este nombramiento las vemos en el informe de Francisca Cárdenas. Año 2017, plena tramitación de la despenalización del aborto en 3 causales. Judith Marín, futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, era desalojada de las tribunas del Senado junto al movimiento Las Águilas de Jesús por parte de Carabineros. Que además de exorcista, es una ministra que parte sus primeras declaraciones planteando la posibilidad de eliminar el Ministerio de la Mujer. Somos tremendamente respetuosos y respetuosas de las creencias religiosas que cada persona pueda tener. Acá lo que se juzga son las acciones. Hasta aquí llegó la consigna de la sororidad que tienen muchas cuando salen a marchar, pero cuando se trata de una mujer que piensa distinto a lo que muchas de ellas
pelean en las calles, en verdad son capaces no solamente de denigrar, de descalificar y además de criticar con críticas que en muchos casos son mentiras. Presidenta de los Jóvenes Evangélicos de la USACH, estudió pedagogía en castellano, tiene 30 años, la más joven del futuro gabinete. Además, fue asesora del diputado de DRN Eduardo Durán y también concejal por San Ramón, donde fue electa con 949 votos. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género será liderado por Judith Marín, profesora de castellano y filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. Discriminación acusan en el Partido Social Cristiano, colectividad por la que hizo campaña además como diputada por el Distrito 12 en la comuna de Puente Alto, aunque sin lograr un escaño. Estamos en contra del aborto libre y también de cualquier tipo de manifestación de aborto, ya sea limitándola a lo mejor como es la propuesta del gobierno, ampliándola de cierta forma, pero aún haciéndola restrictiva. Estamos en contra del aborto en todas sus manifestaciones. Actualmente es secretaria general del partido que apoyó a Kast en la campaña, representando a la colectividad en el gabinete y aterrizando en el comité político. Me parece una pésima señal que este ministerio tan relevante quede en manos del Partido Social Cristiano, un partido que representa a la derecha más conservadora. No vamos a permitir retrocesos en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, lo hemos dicho claramente. Por lo tanto, esperamos que el presidente Kast cumpla su promesa de no meterse en temas, comillas, valóricos. Es una falta en el fondo de pluralismo y están menospreciando a una persona por su fe, lo cual es inaceptable en un país libre como Chile. En La Moneda optaron por el hermetismo en torno al nuevo gabinete. Incluso la actual ministra de la Mujer, Antonia Orellana, le deseó éxito. Por nuestra parte, cuente desde ya con toda la colaboración para hacer un traspaso ordenado para dar continuidad a temas tan importantes como la implementación de la ley integral. Nosotros estamos a cargo hoy día de hacer una coordinación para un buen traspaso administrativo de lo que es nuestro gobierno al próximo. Diferentes fueron las expresiones de las organizaciones feministas, donde al igual que la futura oposición creen que están en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Quien representa un amplio retroceso en materia de derechos de las mujeres, disidencias y de las infancias. Esto principalmente porque ella es militante de un partido fundamentalista religioso que ha atacado sistemáticamente los derechos de mujeres y disidencias sexuales. Un anuncio que se da además en medio del lento avance del proyecto de aborto legal en el Congreso, a 2 semanas de que termine el trabajo legislativo. Una de las iniciativas más simbólicas del gobierno actual y que todavía está en primer trámite constitucional.